Así yo sobre ese correo te las pego, te las copio. Sí, te mandé el día viernes. Ah, No sé perdón, si habrá pero llegado ahí. se me pasó. Se me pasó. Presento. Ya me fijo, entonces te lo. El viernes dice que me mandaste. Sí, el viernes. Vamos a ver lo que son DPS, dispositivos de protección de sobretensiones, los AFDD, que es un producto nuevo que está saliendo, que hoy en día con este estilo de construcción, donde las paredes tienen mucho material aislante y algún de ese material es ígneo, requiere una particularidad, una atención muy particular a ese tipo de instalaciones. Por ejemplo, el steel frame que se está utilizando hoy en día tiene una placa de OBS, que es una madera comprimida, que es, se puede prender fuego fácilmente. Entonces hay que ver cómo salvar ese problema, depende cómo sea el estilo constructivo que se utilice con ese estilo steel frame. Si se pone, según el tipo de aislante que se ponga en el medio, entre la placa exterior y la placa interior. La interior por lo general es Durlock, y la exterior es una madera que tiene un revestimiento para impermeabilizarlo, pero internamente se coloca un material aislante. Ese material aislante puede ser fibra de vidrio, puede ser espuma de poliuretano, puede ser el famoso Tergopol en placas, ¿sí? O puede ser la otra espuma, que es vertiendo la espuma líquida y esta se expande dentro de la pared. Depende del tipo de material, va a requerir el uso de estos dispositivos AFDD para que si ocurre una falla dentro de esa cañería, si es plástica, haya un elemento que despeje. Si la pongo metálica no hay drama, pero hoy en día se está utilizando mucha cañería plástica, y en algunos casos, como es el tipo de estilo de construcción que se llama casa forma, la casa forma es una placa polietileno que tiene dos mallas cima en la parte interna y externa y se proyecta un hormigón. Y toda la canalización, como se hace detrás de la malla cima, no se puede poner caño rígido y utilizan caño corrugado, ¿sí? Para ese tipo de instalación. Bueno, esa es una instalación muy peligrosa porque si hay una falla interna dentro de esa cañería plástica, va a estar en contacto con el polietileno expandido y pone en peligro de que se incendie toda la pared. Y aparte existen fallas que ocurren en los contactos de los tomas corrientes, los interruptores, por falta de mantenimiento, por mal ajuste de los bornes, o por colocar una carga que sobrepase la capacidad del toma corriente, como utiliza mucha gente que usa el adaptador de 20 amperes para un toma corriente de 10 amperes. Lamentablemente hoy en día se están ingresando esos productos porque no hay control en las importaciones. Y hay gente inclusive que le corta el enchufe de 20 amperes, le pone ficha de 10 y el enchufe en toma de 10, pero resulta que la carga consume más de 10 amperes. Eso provoca aflojamiento de los bornes y la posible inicio de un principio de incendio. Y luego tenemos sub y sobretensiones como elementos que son monitores de tensión que pueden cortar directamente la energía o bien por un sistema de comando hacer disparar un interruptor automático o un contactor. No sé si llegamos a este tema al final, pero por lo menos vemos los DPS, los falta de fase, falta de neutros y secuencia de fases. Hay distintos tipos de dispositivos y estos se denominan relé. Muchas veces le decimos relé de falta de fase, relé de falta de neutro, secuencias, inclusive algunos que vienen incluidos falta de fase, secuencia de asimetría y sub y sobretensión. O sea, hay combinaciones de estos dispositivos. El primero a analizar es el DPS. DPS son manifestaciones de sobretensiones que se provocan en la línea de alimentación por problemas externos o del mismo edificio, en el caso que tenga un edificio con pararrayos. Esas manifestaciones sobre tensiones del exterior pueden ser de distintas naturalezas, como ya le dije, y hay una de las probabilidades es que la empresa distribuidora, cuando hace maniobra en los transformadores de distribución, una mala maniobra con un tiempo más allá de la prudencial de la maniobra, o porque falló el contacto, porque el operador no es muy ducho, pueden provocar picos de tensión que ingresan a nuestra instalación eléctrica como manifestaciones de sobretensiones.
Esa manifestación de tensión tiene una forma de onda de baja frecuencia. Esto es importante a tomar en cuenta. Esas manifestaciones de tensión, como ven en el dibujito que está ahí abajo, fíjense que hay una onda senoidal y un piquito de tensión que salta porque hay se generó una sobretensión en la línea. Fíjese que el ancho de esa onda indica la frecuencia de esa sobretensión. Si estamos hablando de un pico de tensión, tiene una frecuencia muy alta, porque comparen la frecuencia de la onda senoidal, que son 50 ciclos, mientras que la del pico tiene muy poca duración. ¿Qué significa esto? Que una sobretensión de alta frecuencia o de muy corta duración significa que ante la presencia de un cable, donde la impedancia reactiva, la reactancia inductiva de un cable es directamente proporcional a la inductancia del cable, y depende también de la frecuencia. Entonces, si la frecuencia es muy alta, la impedancia va a ser muy alta. ¿Qué significa eso? Que va a provocar una diferencia potencial en ese cable muy importante. Se va a manifestar esa sobretensión en un cable que va a ingresar al interior de la vivienda con un valor de tensión muy importante. Esto es importante que tengan en cuenta porque de allí viene la exigencia que el conductor que conecta, como ya hablamos en las clases anteriores, entre la barra de distribución o la alimentación, la entrada de alimentación del tablero y la puesta a tierra debe ser de la menor longitud posible. ¿Para qué? Para que ese valor L, que es la longitud del cable multiplicado, que nos da el valor de la inductancia multiplicado por la frecuencia, que es alta frecuencia, tenga una presencia de tensión, una caída de tensión lo más baja posible. Teóricamente debería ser menor de 1,5 kilovoltios o 1500 voltios, que es la mayor tensión a la que soportan los componentes electrónicos en un impulso de tensión en cualquier equipo electrónico, equipo eléctrico, ¿sí? Esa manifestación, de hecho, puede ser generada entonces por rayos que caigan fuera de nuestro inmueble o dentro del mismo inmueble, si tenemos un pararrayo, o sobretensiones que se manifiesten en la línea de alimentación por maniobras de la empresa distribuidora. Estos dispositivos, como vemos acá, tienen formato, en la mayoría de los casos son formato DIN, ¿sí? Para riel DIN, con distintos anchos que depende del poder de corte o la capacidad de soportar una corriente de distintos valores expresado en kiloamperes. Tenemos de 20, 40, 60 kiloamperes en los rangos más usados. Inclusive hay algunos modelos que son escalables, o sea, tenemos un máster, un equipo que va a la entrada, un equipo que va en una parte seccional intermedia y otro que va cerca de la carga. Como son estos colores grises que vemos allí, son equipos industriales que tienen una forma de instalarse en una escalabilidad que corresponde según el tipo de carga o la protección que queremos dar. Luego tenemos, fíjense en los blancos, son modelos que se usan tanto en la industria como en el comercio, en edificios, que tengan pararrayos, donde se exige que exista una protección en el tablero principal en la entrada de la alimentación. También tenemos modelos que son modulares, que se pueden sacar como un cartucho de un interior y poderse reparar, aunque no es recomendable el reemplazo de un cartucho individual, porque no sabemos cuánto ha afectado a los cartuchos que están a la par, ¿sí? Entonces eso es relativo de que podemos reparar solamente uno de los cartuchos. Eso puede ocurrir cuando la descarga es leve y no tenemos una evidencia física en el cartucho que haya sobrecalentado o impactado en lo que están a la par. Si vemos que el cartucho se ha fundido íntegramente, evidentemente ha afectado a lo que está a la par, entonces tendremos que cambiar todos los cartuchos. Hay otro modelo, como vemos acá, que tiene incorporado una protección magnética a la par del descargador. Estos que están atrás son modelos, en NA se denominan modelo Quick. Y se observan un contacto verdecito, que es un contacto interno que se cierra cuando este dispositivo actuó. Cuando actuó se cierra y manda una señal de cierre a algún dispositivo de señalización a distancia para indicarnos que ese elemento disparó. Puede ser un piloto luminoso en la puerta del tablero, un piloto luminoso a distancia. Si una industria muy grande, puedo yo cablear todos estos dispositivos que son relevantes y críticos en la instalación y llevar a un indicador, a un tablero que me indique la posición o el estado en que están cada uno de los dispositivos.
Cada vez que ocurra, en el caso de la protección, que son para manifestaciones de descarga atmosférica, en cada tormenta eléctrica se deberían revisar todos los dispositivos que estén instalados y observar en las ventanitas, hasta que vemos, son ventanitas que tienen una banderita interna, que en verde indican que están en buen estado, cuando se pone en rojo significa que disparó, que actuó, y están disparados, que ya no pueden estar, salieron de servicio, prácticamente hay que reemplazarlos. Entonces hay que instruir a las personas de mantenimiento o al dueño de un inmueble o el dueño de la casa, el que sea, que después de cada tormenta deberían revisar estos dispositivos para verificar que no hayan disparado, y si en caso que haya disparado, se acabó la protección. Debo reemplazarlo por otro igual, similar, para seguir manteniendo el nivel de protección que quiero. Este modelito, fíjense que está acá, es de 3 polos, tiene una ventanita que es este rectangulito que tiene acá abajo, ¿sí? No sé si están viendo el cursor, pero bueno. Tengo acá una pantallita que me está molestando. Ahí está. Sí se ve, profe. Ahí te tiene una ventanita acá, este la tiene por acá arriba. Hay modelos que son unipolares, bipolares, tripolares y tetrapolares. Distintos modelos, ¿no es cierto? Y están definidos por el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y esa es la escalabilidad de instalación, así como teníamos que la curva D era preferiblemente colocada en el tablero principal, la curva C en el tablero seccional, y en la curva B en circuitos de mucha longitud o en circuitos alejados de la alimentación. En este caso del tipo DPS hay una escalabilidad en la ubicación. Hay tipo 1 para colocar en la alimentación, tipo 2 que puede ser en la alimentación o en tableros intermedios, y el tipo 3 que se colocan muy próxima a la carga. La diferencia entre estos tres es la tensión que dejan pasar en el caso de una descarga. ¿Qué significa eso? Que depende de la impedancia interna. Los de tipo 1 tienen impedancia más alta que el tipo 2 y más alta que el tipo 3. ¿Qué significa? Que una sobretensión que pasó por el dispositivo 1 tiene una diferencia potencial que pasa a la instalación eléctrica mayor que un tipo 2 y mayor que un tipo 3. Por eso el tipo 3 se coloca en los bornes de conexión de la carga. Por ejemplo, si tengo un rack de comunicación, yo el tipo 3 lo voy a conectar en una cajita a la par del enchufe donde enchufo el rack, ¿sí? O en el circuito que alimenta el rack. Por ejemplo, si tengo un microscopio electrónico, yo debería colocar en un tablerito cerca del microscopio electrónico donde pongo el tipo 3 para proteger específicamente esa carga. También hay dispositivos de protección para baja tensión en caso de líneas de comunicaciones, en telefonía o en línea de comunicación de red, que son dispositivos distintos a otros, trabajan con otros niveles de tensión, pero también tienen la función esa de descargar sobretensiones que se inducen en la línea de alimentación. El nombre con que se lo reconoce es DPS en inglés, en castellano, pero en inglés significa, bueno, no sé nombrar, no sé leer muy bien en inglés, Surge Protect Device, significa la traducción en castellano, dispositivo de protección de sobretensiones. También se lo denominan supresores de sobretensiones, disipadores de sobretensiones, descargadores de sobretensiones, limitadores de sobretensiones o protectores de sobretensiones. Podemos encontrar con cualquiera de estos nombres de acuerdo al fabricante, ¿sí? Y las normas, esas normas sí deberían estar inscritas, estampadas en el producto, que es la 60664-1, esta es la norma de aplicación en caso de protecciones cerámicas, la 62305-4, y la norma 61643, que es la norma de producción de ese elemento, cómo se produce el elemento, bajo qué condiciones se produce y cuáles son las condiciones técnicas que deben cumplir. Como dijimos, hay dos tipos de impulsos, un impulso de corta duración y otro de mayor duración, de mayor amplitud. El que caracteriza a las descargas atmosféricas que se provocan sobre tensiones tienen la manifestación de una onda de 10 a 350 microsegundos. Es una onda, fíjese, de un ancho de banda más alto que el que se produce por descargas sobre tensiones generadas por manifestaciones o problemas en la maniobra de red. ¿Sí? Al primero se denomina descargador de corriente de rayos y al segundo son descargadores
que por la general se provocan por maniobras en la línea de distribución de media tensión o de alta tensión de las empresas distribuidoras. O, sí, la empresa distribuidora, en Salta tenemos la de baja tensión o media tensión, que es EDESA. En muy alta tensión tenemos la empresa Transnoa, que recorre, que también manifiesta todo el NOA, ¿sí? Pero esas son, digamos, en las que se pueden manifestar estas sobretensiones por maniobras en las líneas de media o alta tensión. Distinta naturaleza, entonces los dispositivos que protegen internamente están constituidos de distintas formas. Algunos son semiconductores y otros son descargadores gaseosos. Algún componente de un gas que se va a ionizar a una diferencia potencial tal, con cierto tipo de onda, y va a actuar más rápido que si fuera un semiconductor, por ejemplo. Entonces, van a ser distintas composiciones, inclusive en los tetrapolares, tenemos una combinación de semiconductor con una ampolla gaseosa en el interior. No la vemos, pero internamente tiene una composición de esos elementos, que es un secreto del fabricante. Si lo rompiéramos, lo viéramos, podemos saber qué tiene, pero no hay mucha información muy detallada de cada elemento en particular. Son, digamos, secretos de los fabricantes. La simbología del descargador, cuando vean un plano, debería ser esta, ¿sí? Es un rectangulito con una flechita en su interior que significa la presencia de una tensión descarga que descarga sobre una conexión inferior que es la conexión de la Tierra. Acá tenemos el tipo de conexión, el esquema de conexión habitual, que es de la línea de alimentación, se conecta en el caso de ser tetrapolar una termomagnética. Esa termomagnética se conecta con el descargador va conectado directamente al borne BEP o BPT del tablero eléctrico. BEP si la barra equipotencial principal de una instalación eléctrica, o BPT si la barra puesta a tierra del tablero eléctrico. Lo conveniente es que tenga la conexión a la barra BEP, ¿sí? O sea que la barra BEP esté en ese tablero eléctrico para despejar con mayor certeza y con la menor longitud de cable posible a tierra. Como la descarga se produce por este circuito, y eso ocurre porque este dispositivo es un circuito abierto para las tensiones normales de servicio, pero un cortocircuito cuando se presenta una sobretensión. Cuando se manifiesta sobretensión, se pone en cortocircuito, entonces esto circula corriente a tierra. ¿Qué significa eso? Que circula no corriente por un conductor. El conductor verde, el conductor de conexión entre la térmica y el DPS, y el conductor de conexión entre la barra y la térmica. Ese conductor tiene una impedancia, L, ¿sí? Una impedancia que depende de la naturaleza de ese cable. El valor de la reactancia inductiva de ese cable es un producto, o XL, digamos, que es igual a 2pi por F por L. L es la inductancia, que depende de la longitud, del diámetro. Si da una espira, una vuelta, va a depender del diámetro, de la cantidad de vueltas de esa espira. En el caso no va a tener vuelta. No es conveniente hacer ninguna rulo en este tipo de cables, sino sea en conexiones rectas lo más posible para que la inductancia sea la menor posible. Y como F tiene una frecuencia muy alta, el valor de XL, que es 2pi por F por L, es un valor importante. Si multiplicamos la corriente por esa reactancia, voy a tener una diferencia potencial entre este borne y tierra. Y esa diferencia potencial puede ingresar a la instalación eléctrica. La idea es de que esa tensión que pasa hacia el interior no supere los 1,5 kilovoltios. ¿Sí? Entonces el DPS tiene una denominación, si tengo varios va a tener un número de orden, la cantidad de polos, el tipo de onda, si tipo 1 va a ser onda de 10 a 350 microsegundos, si tipo 2 va a ser de 8 a 20 microsegundos. La tensión a la que va a trabajar, esta es la tensión que deja pasar en el momento de accionamiento, es una tensión residual que deja pasar. La corriente nominal a la que puede soportar y despejar a tierra, y un valor máximo. Esto no tengo mucha certeza cuál es la diferencia, pero hay un valor nominal y otro nominal máximo. El máximo lo va a destruir, el nominal puede repetirse el accionamiento sin que se destruya. Todo va a depender del nivel de sobretensión que ingrese ese tablero eléctrico. Y esto no tenemos certeza. No podemos decir qué va a pasar cuando haya una descarga, porque eso es algo imprevisible, ¿sí? No se puede predecir.
Y por supuesto, la norma IEC es 61643-1, donde indica cuáles son las condiciones de instalación de ese producto. Acá vemos distintos modelos, el tetrapolar, el bipolar, tetrapolar y otro modelo más importante. Esta es una máquina, una marca Dell, reconocida a nivel mundial, que tiene una gran gama de productos para distintos tipos de usos. Schneider tiene también una variedad importante, también hay de Siemens, si no me equivoco, este modelo de Siemens. Entonces la simbología ya sabemos cuál es la forma de conexión, va a ser siempre esta. Puede ser que el fabricante del DPS recomiende que en cuenta de térmica se pongan fusibles, ¿sí? Puedo hacer caso o no, pero es conveniente que sea un dispositivo que yo pueda reemplazarlo fácilmente y pueda reponerlo en el caso de que haya disparado y no se haya roto, digamos, el DPS. De hecho, esta térmica siempre que actúa, en la mayoría de los casos, va a disparar, salvo que la corriente que despeje sea muy baja y no alcance a actuar la termomagnética. Esto va a depender de la curva de disparo. Por ejemplo, son curvas C, una térmica común 1,6, y el fabricante recomienda cuál es el calibre a colocar. ¿Sí? Como ya dijimos, si esta es una línea monofásica que está ingresando a nuestra instalación eléctrica, si coloco un dispositivo de protección en este punto conectado a tierra, ¿qué sucede? Cuando se presenta una onda senoidal y hay un pulso, en ese instante ese PDS cierra, se pone en cortocircuito y esta tensión se descarga a tierra, ¿sí? Puede ser que esa descarga haya roto o no el dispositivo. Si lo rompió, entonces puede poner en cortocircuito o quedar abierto. Eso va a depender de cuánto sea el impacto sobre su composición interna. Por ello es que agua arriba siempre se coloca una térmica, porque si queda esto soldado en cortocircuito, esa térmica va a despejar ese cortocircuito. Si queda abierto, bueno, la térmica puede ser que haya actuado y queda abierto el DPS. Pero en definitiva, la solución que se plantea es que la onda senoidal que pase luego de ese borne de conexión no tenga la presencia de esa sobretensión. Esto es algo perfecto, ideal. En realidad no ocurre así. Siempre va a haber una tensión residual que va a pasar. Este pulso que tiene de gran valor puede ser que sea de mucho menor y que no afecte las cargas que están agua abajo. ¿Sí? Entonces, después de proteger contra la sobretensión de DPS en instalación eléctrica de inmueble con el fin de proteger la evitación de las sobretensiones transitorias de origen atmosféricos transmitidas a través de la red de distribución eléctrica y las sobretensiones de maniobra. O sea, tienen dos modelos, y hay dos modelos distintos para cada una de estas manifestaciones. Inclusive hay un modelo para tableros principales que tiene la combinación de los dos, tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Para poder colocar un solo dispositivo en un tablero principal. Por ejemplo, en los edificios de departamento, propiedad horizontal en Salta, que en la mayoría de los casos superan los 12 metros, el código de edificación de Salta dice que tiene que verificarse la instalación o no de pararrayos. En la mayoría de los casos da la necesidad de colocarse pararrayos, y solidariamente a esa descarga, esa protección directa, digamos, la descarga atmosférica, el reglamento de la AIA 92.305 indica que se debe colocar en el tablero principal un dispositivo de protección tipo 1 y tipo 2. Preferiblemente tipo 1, ¿sí? Puede ser tipo 2 para también proteger la posible ingreso de sobretensión en la línea de alimentación del edificio. Por lo tanto, cuando hay pararrayos, la instalación eléctrica debe poseer un dispositivo de protección de sobretensiones tipo 1 por lo menos. Bueno, o contra sobretensión debido a la caída de un rayo en las dimensiones del inmueble que dispongan de un sistema de protección contra la descarga atmosférica, ya hemos dicho que es obligatorio. ¿Cómo se manifiestan estas sobretensiones que ingresan desde el exterior cuando hay tormenta eléctrica? Puede ser tres casos típicos. Puede haber otros, no sé, no lo dudo, pero estos son los tres posibles casos que puede ocurrir. El primero es que la descarga atmosférica o el rayo caiga en la línea de distribución, ¿sí? El rayo puede caer directamente en la línea aérea, propagándose la sobretensión a lo largo de varios kilómetros.
La sobretensión acaba llegando al usuario y derivándose a tierra a través de su equipo, produciendo avería o total destrucción. O sea, esta manifestación, si no tengo un descargador, va a ingresar todos los equipos eléctricos que estén conectados y estén funcionando en ese momento. Quizás no falle el que esté desconectado, pero depende de la distancia que haya en los interruptores de accionamiento de esos dispositivos. Si la sobretensión rompe el arco, rompe la distancia dieléctrico del aire que separa dos contactos, va a atravesar a cualquier tipo de carga que esté en el interior. Por eso muchas veces recomienda desenchufar los equipos electrónicos cuando hay tormenta eléctrica, porque no me alcanza con bajar la térmica, es conveniente desconectar los equipos electrónicos de la línea de alimentación desenchufándolo. Puede suceder que el rayo caiga en un objeto en las proximidades de la distribución eléctrica. Y fíjese, estamos hablando de distribución eléctrica aérea, ¿sí? No pasa lo mismo con el subterráneo. Cuando es aérea, esa corriente que descarga sobre un objeto, que es un árbol, genera una gran circulación de corriente. Ese campo electromagnético generado por esa descarga puede inducir en los cables sobretensiones. Perdón, entró un requerimiento de ingreso. Y va a inducir el campo electromagnético por esa descarga eléctrica por el árbol, en este caso que se comporta como un conductor, induce sobretensiones que viajan por esos cables y pueden ingresar a una vivienda. Y el último caso es que caiga un rayo en la proximidad del inmueble, y se cae directamente en el suelo o a través de una estructura conectada a tierra, puede ser un poste eléctrico, un pararrayo, etc. La corriente de la descarga del rayo puede elevar el potencial de tierra varios miles de voltios, depende de la cercanía a esa descarga atmosférica, como consecuencia de la corriente que circula por el terreno. En ese caso, en el primer caso, bueno, el descargador me descargaría tierra sobre tensión. En este pasa lo mismo, y en este caso lo que hace es que esa descarga no ingrese al interior, sino retorne por la línea de distribución. ¿Sí? En este caso, fíjese, va a entrar por acá, y va a circular por la línea de distribución, pero no va a ingresar a mi instalación eléctrica. Esas son las funciones por ejemplo, del descargador que conectamos en una instalación que tiene pararrayo. Cuando cae el rayo en ese edificio, se eleva el potencial y lo que hace que ese potencial del suelo se vaya por la línea de distribución y no ingrese al circuito interno de la instalación eléctrica. ¿Dónde se refieren a este tema de la necesidad de colocar pararrayos o no? Se refieren a la norma EA o en la norma IEC 62305. En nuestro país se pusieron de acuerdo la IRAM, las normas IRAM y la EA y dictaron un reglamento que tiene 5 libros, parte 1, 2, 3, 4 y la 11, que es la 92305, que habla de las verificaciones que se deben realizar en los inmuebles para decidir si es necesario o no colocar pararrayos. Sí, en ella se explica cómo se hace la equipotencialización de todas las masas, cómo se hacen las bajadas, cómo se pueden resolver las distintas formas de generar descargadores de estas sobretensiones, con puntas tipo Franklin, con mallas con alambres, teniendo en cuenta el metal de la construcción, si es resistente a la descarga, pues se puede utilizar la misma estructura metálica como descarga a tierra. En Salta utilizamos la estructura del hormigón armado incorporando un hierro de 10 milímetros de diámetro en la estructura de hormigón armado que se instala en todas las vigas y columnas y se conectan al sistema puesta a tierra en la planta baja y en las puntas de pararrayos en la planta alta. Entonces se obvia la bajada con cables y se usa la misma estructura del hormigón armado para hacer los conductores de bajada de los pararrayos ubicados en la azotea. Entonces ese es, digamos, el sistema de protección primaria de protección contra rayos. Descargar, dar un camino de fuga, perdón, de camino de esa descarga atmosférica a tierra para que esa corriente circule por esos sectores. Y como hay una elevación del potencial del suelo, existe un sistema interno secundario, en este caso, que consiste en la equipotencialidad de todas las masas y la adecuada ubicación, instalación y coordinación de dispositivos de protección contra sobretensiones de EPS. En el caso de, bueno, ustedes no están en proyecto, pero en el proyecto que estamos analizando, por ejemplo, en el curso de proyecto eléctrico,
Hay un edificio que es de uso médico, que tiene pararrayos y por lo tanto todo el edificio está formado como una jaula de Faraday con hierros de la construcción en las vigas y columnas, que están todos enlazados y están conectados en la azotea, en el pararrayo, y en el subsuelo a un sistema de malla de puesta a tierra, que es un anillo cerrado en el subsuelo. A ese mismo anillo cerrado se conecta el DPS, el tablero seccional general, y en los tableros que alimentan cargas electrónicas en cada piso también se colocó un DPS. DPS tipo 2 en los distintos pisos y tipo 1 y tipo 2 en el tablero seccional general. Esta norma analiza, como ya les digo, todo lo que hace al sistema de protección contra descarga atmosférica. Hay una tablita en la que indica cuándo es obligatorio, cuándo no se aplica y cuándo es opcional la colocación de descargadores según el esquema de conexión a tierra. Y se analiza el TT, TNC, que está prohibido en la instalación de distribución interna, el TNS, que se utiliza en la industria, perdón, el TT, que se usa en hogares, en viviendas, locales o en oficinas, en la alimentación a partir de la línea de distribución de la empresa distribuidoras, TNS, que se utiliza en instalaciones con fuente de la alimentación propia o transformadores de media a baja tensión que son del propietario del inmueble. ¿Sí? El servicio IT, que se utiliza en instalaciones hospitalarias o en industriales, donde se requiere que no haya corte, que el corte de energía es peligroso por el funcionamiento de la máquina o el funcionamiento de la producción. Y el ET tiene neutro distribuido y distribución sin distribución de dos tipos de conexión IT. Según cada equipo de esquema de conexión a tierra, acá está la relación entre los DPS conectados entre conductor y conductor de neutro, conductor de línea y conductor de tierra, conductor de neutro y conductor de tierra, y el último el PEN, que es el esquema TNC, que donde el neutro y la tierra es un solo conductor. ¿Sí? Esta tablita no le vamos a dar mucha bolita, la que nos importa es esta. Esta tabla es muy importante tomarla en cuenta. Esta está en la parte 771 y en la parte 5, si no me equivoco, en la parte 5 del reglamento. Dice condiciones de instalación de los DPS y acá está relacionado con la intensidad de rayos que caigan en el lugar donde está el inmueble. No es lo mismo hablar de la Puna, no es lo mismo hablar de Salta, en la zona montañosa, o de hablar de la llanura pampeana, por ejemplo. Cambia sustancialmente la intensidad de tormenta eléctrica en los distintos lugares. En la Puna hay inclusive tormentas eléctricas sin que exista lluvia, sin que exista en cielo diáfano. Hay descargas atmosféricas que son descargas por cambio de densidad del aire. ¿Sí? Aire húmedo contra aire seco provocan cargas estáticas en el aire que se producen en esos casos rayos que se denominan rayos secos, o sea, rayos sin tormenta eléctrica. Luego tenemos todo lo que es la zona húmeda de Salta, todo el cordón de Jujuy hasta Tucumán y Catamarca, donde hay una llanura que es muy húmeda, donde hay muchas tormentas eléctricas con mucha incidencia o mucha caída de rayos en esa zona. Y luego tenemos la Pampa. Y acá hace una diferencia en dos niveles cerámicos. El nivel cerámico se refiere a la cantidad de tormenta eléctrica en el año que pueden caer en las distintas zonas. Cuando son menos de 25 días por año, ¿sí? Tenemos una definición de obligatoriedad, ¿no?, de la instalación de DPS. Y si son más de 25, fíjese que es mucho más exigente. Y acá diferencia entre cable con alimentación aérea y cable de línea de alimentación subterránea. Dice, un inmueble equipado con pararrayos, sistema externo o primario, es obligatorio, no importa la cantidad de intensidad de rayo que caiga. ¿Sí? Al haber pararrayos es porque se calculó que era necesario, y el pararrayo no tan solo se elige por la circunstancia de la cantidad de tormenta, sino qué nivel de protección yo necesito en el objeto que estoy protegiendo. Por ejemplo, si es un depósito de dinamita o de pólvora, es muy probable que lo coloque si hay una sola tormenta al año, y esa tormenta al año puede ser que caiga en ese búnker de dinamita, tiene que tener protección. En ese caso va a ser obligatorio, ¿sí? O sea, la definición del rayo se define no tan solo por la intensidad de tormenta eléctrica que existe, sino por el nivel de protección que necesita el lugar o el inmueble que yo estoy protegiendo.
una antena, por ejemplo, de comunicación, necesita un pararrayos. No importa en qué situación esté, en menos 25 más 25. Depende entonces del nivel de protección que le dé el objeto que estoy eligiendo. Ahora, con respecto al DPS, me dice que es obligatorio en los dos casos, ¿sí? Si pongo pararrayos, es obligatorio en los dos casos. Dice un inmueble alimentado en baja tensión por una red totalmente aérea y parcialmente aérea. No obligatorio y obligatorio. ¿Qué dice el punto 3 acá? Si vamos acá abajito, el 3 dice: la utilización de dispositivos de sobretensión puede igualmente ser necesaria para la protección de equipos o aparatos eléctricos o electrónicos cuando el costo o la no disponibilidad puede ser crítica en las instalaciones según resulte el análisis de riesgo efectuado. Por ejemplo, si estoy en una clínica, tengo un tomógrafo, un resonador, un equipo de rayos X que es carísimo, no importa cuál es la circunstancia, yo lo protejo, ¿sí? Y lo protejo por la probabilidad de que caiga un rayo. En el caso, en la mayoría de los casos, en las clínicas que tengan altura van a tener un pararrayos, va a ser obligatorio instalarlo, y si no es obligatorio, yo le voy a poner una protección porque puede ser que el rayo caiga en las proximidades de la clínica y esa sobretensión ingresa del exterior al inmueble. Eso, la decisión depende, como ya le dije, del grado de protección que ya necesita el equipamiento que estoy protegiendo. Y el punto 2 acá no obligatorio dice, sin embargo, dice, en este caso estamos viendo que es en el parcialmente aéreo, una línea totalmente aérea, que no tenga pararrayos. De acá no habla de pararrayos, ¿no es cierto? Se admite no colocar dispositivo de protección contra sobretensión si se ha realizado por medio de la norma 62.305 un análisis de riesgo que no justifique. O sea, en definitiva, la instalación del pararrayo es una cuestión de analizar el daño que justifica o no la instalación del pararrayo. Si yo analizo qué me conviene, yo digo, no pongo nada porque un rayo me va a traer el rayo. Pero ¿qué pasa si yo no pongo el pararrayo y lo mismo me cae? ¿Le doy un camino de bajada a ese rayo para que no me afecte al resto del edificio? Y sí, ¿sí? Entonces es una cuestión de análisis de riesgo que lo justifique. De hecho, la parte, no me acuerdo si 3 o 4, o el 1 o el 2, en la parte 1 o 2, analiza fundamentalmente cuál es el riesgo de la caída del rayo en un edificio. Se analiza si se justifica o no instalar un pararrayo en un edificio. En la parte 11 de este reglamento 92.305 da una secuencia de cálculo simplificado para poder definir si es necesario o no. Si no aplico el 11, tengo que aplicar la parte 1, 2, 3, 1, 2 y 3 y hacer un cálculo bastante más exigible. Más exigible en cuanto al análisis de muchas situaciones que tengo que tener en cuenta. La parte 11 es como un resumen, como un ábaco, digamos, para resolver más fácilmente si es necesario o no poner un pararrayo en una instalación. Entonces siempre la instalación de un pararrayo es una cuestión de justificar o no la necesidad de su instalación. Y luego dice, si es totalmente subterránea, no es obligatorio, no es obligatorio. Bueno, no es obligatorio, pero puede ser necesario. ¿Sí? Y una vez que son afectados por la salida del servicio de la instalación disponible, y hay inmuebles en los que se afectará la seguridad de las personas por la salida del servicio de equipos vinculados con la seguridad. Según un análisis de riesgo, y es obligatorio en el caso de que haya alta intensidad de tormenta eléctrica. ¿Sí? Fíjese que acá hay 3 niveles obligatorios y solamente no obligatorios con instalaciones subterráneas. Porque en las instalaciones subterráneas es poca probabilidad de que haya inducción de campo electromagnético en los conductores. Eso es fundamentalmente. Acá tiene un mapa isoceráunico. Lo más alto están acá en la parte oeste, ¿sí? De mayor intensidad, y lo más bajo están hacia la parte derecha e inferior. La parte inferior acá tenemos 10, 20, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 60, 60, 40, y bueno, acá no veo cuánto, pero está en 30, en 40. Esta zona de acá es bastante, fíjense, en la parte de la Mesopotamia, bastante alta la intensidad de caída del aire. Cuando más alta es, hay mayor intensidad en el estudio, ¿sí? Luego el reglamento en la parte 5 da
distintos tipos de conexiones según el esquema de conexión a tierra. Este yo prácticamente lo coloqué, pero es un sistema que no está permitido. El PEN es un sistema de conexión TNC. Dentro del esquema TNC, el esquema C, donde el conductor de tierra y el de neutro están unificados en un solo conductor. Esto no está permitido en instalaciones internas de instalaciones de inmuebles, solamente está permitida en el tramo entre el transformador y el TGBT, o la primera seccionamiento de esa línea. Luego ya se puede convertir el TNC en TNS. Bueno, acá está combinado el TNC con TNS, porque acá, hasta acá es un PEN, y a partir de este punto, no, también sigue acá, sigue neutro con la tierra, sí, completamente PEN. Sistema que es poco utilizado, pero bueno, ¿qué dice allí? Y esta es la toma primaria, ¿no es cierto? La salida del transformador, que siempre es fusible. En mi tablero eléctrico, en la barra de distribución, yo voy a colocar, antes de la salida a la carga, un juego de fusibles termomagnéticos. En este caso muestran 3 descargadores unipolares, que puede ser uno solo tripolar, conectados a tierra y ese conectado al potencial de tierra. Y acá, como el conductor es tierra, también está aquí potencializado con este punto, esta conexión del conductor de protección. Acá hay doble conexión, tenemos como una conexión por este lado y otra conexión interna por este lado en el tablero eléctrico. Esta es externa del tablero y esta es interna del tablero. No lo vean mucho porque esto es algo que lo van a ver ocasionalmente en algún tipo de distribución interna en alguna fábrica, desde el transformador al TGBT. Este es el tema, el esquema TT, donde tenemos la tierra interna, ¿no es cierto? La tierra de protección, y la tierra externa, que es la de servicio. Esta es una línea de distribución de una empresa distribuidora. O puedo tener un transformador interno que está alejado de mi instalación eléctrica, por lo tanto puedo usar TT. Pero habitualmente este es el esquema de conexión de las instalaciones en cualquier inmueble, ¿no es cierto? Hay un dispositivo de cabecera, este es el fusible aéreo de toma primaria, un interruptor en mi tablero eléctrico que alimenta un sistema de barras. En esa conexión, esta conexión puede estar en la barra o puede estar en el mismo abono del interruptor. Lo habitual es conectarlo en la barra, colocar el elemento de protección. Está simbolizado F2, pero puede ser fusible, puede ser térmica. Si ustedes ven el detalle que hay acá, dice que F2, dispositivo de protección indicado por el fabricante del DPS, por ejemplo, fusible, interruptor automático. Está simbólicamente nada más como un elemento de protección. Los DPS por cada polo y neutro unidos a tierra a la barra BEP. Esta es la barra BEP de la instalación eléctrica. ¿Sí? Acá se aumentó un conductor adicional a una barra puesta a tierra del tablero eléctrico. Esta es la barra BEP externa del tablero eléctrico, de la instalación eléctrica, y esta es la barra de puesta a tierra dentro del tablero. Acá la barra de puesta a tierra, fíjese, está separada del neutro, ¿sí? No hay conexión entre tierra y neutro. La puesta a tierra del tablero eléctrico está unida a la barra B por este cablecito que vemos acá. El problema del reglamento es que no pone en verde lo que son conexiones de puesta a tierra. Lo ideal sería que lo que sea conexión puesta a tierra lo dibuje en color verde, pero bueno. Yo creo que en los últimos reglamentos que están saliendo, por recomendaciones del COPAIPA, por ejemplo el 772 y el 710 tiene simbología en color verde de todos los conductores de protección. Eso clarifica mucho las conexiones de los conductores de protección que tienen, para seleccionarnos, que sean de color verde amarillo y que tengan ese objeto de conductor de equipotencialización o conductor de puesta a tierra. Aquí está el detalle. Acá tenemos esquema TT. Sobre el lado de fuente del interruptor diferencial acá, en este caso, esta es una conexión no recomendada, no sé por qué está en este reglamento, pero está puesto el descargador agua arriba del interruptor de corte principal del tablero. Es un símbolo que a mí no me convence porque el reglamento dice que en un tablero principal, esquema TT, siempre tiene que haber un seccionamiento en la cabecera. Acá no se está cumpliendo esa condición del seccionamiento de la cabecera. Me estoy alimentando una barra, la barra, estoy haciendo una conexión extraña. Para mí este esquema, yo no le daría bola y seguiría con el esquema del interruptor de cabecera en la entrada de la alimentación.
Este descargador, fíjese, son 3 descargadores, uno en cada fase, y tiene un elemento, este sería la protección del neutro, que es una protección gaseosa y semiconductor. Una combinación de 2 tipos de protecciones distintas, que son modelos distintos de elementos de protección. Esto, por supuesto, siempre en el que sea tetrapolar, va a estar incorporado dentro del artefacto o dentro del dispositivo DPS, ¿no? No sabemos cómo está armado, pero muchas veces en las fichas técnicas está indicado si tiene una composición de semiconductores y ampollas gaseosas a su interior, y la forma de conexión siempre está identificada las líneas y el neutro por separado, y por supuesto el bono de puesta a tierra por separado. No puede haber intercambio de neutro con línea en ese caso, porque como vemos acá, el neutro tiene una protección que es distinta a la protección de la fase. ¿Sí? Acá tengo una combinación para fase de gaseoso y semiconductor, mientras que del neutro es solamente gaseoso. Esta sería la representación habitual para el TT, pero este dibujo en particular es por el esquema de conexión, esquema IT. IT es un esquema de conexión de neutro aislado, donde tiene un dispositivo que no es un diferencial, sino que es un lector de fuga de corriente, que puede o no desconectar según la criticidad del funcionamiento de la carga. Se utiliza en instalaciones hospitalarias o instalaciones de máquinas donde yo tomo la decisión si corto o no la energía ante una presencia de una falla de corriente a tierra. Esta medición se coloca una impedancia. El centro estella no es una conexión directa a tierra, sino tiene una impedancia de alto valor, un instrumento que mide la fuga de corriente que puede estar ocurriendo en la instalación eléctrica. Y ahí toma decisiones si es crítica o no, y si debo despejar o no esa corriente. ¿Qué pasa en estos casos? Como esta impedancia alta, la fuga de corriente tiene valores de corriente muy bajos, alrededor de miliamperes, de 4, 3 o 2 miliamperes, corrientes muy bajas que no pueden generar diferencia potencial que afecten a las personas que están usando la instalación eléctrica. Entonces, si ese valor se vuelve mayor, con mayor intensidad, sí puedo hacer disparar un dispositivo de maniobra que corte esa alimentación a la carga. Este es un esquema de conexión donde hay combinación de dispositivos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Acá hablan de conexión de tierra TNC-S, como que se utiliza en alguna industria. Fíjese, el tema TNC está en el inicio de la alimentación hasta este tablero, y el resto pasa a ser TNS, ¿sí? O sea, hasta acá es TNC, y a partir de aquí para allá es TNS. Este tipo de instalación lo van a encontrar en industrias grandes, por ejemplo, en Ledesma, en Tabacal, en la Coca-Cola, en Masalín particulares, aunque ya creo que ya ha cambiado, Masalín ha cambiado y ha desaparecido el TNC. Pero hay muchas industrias viejas en las que se ha utilizado este esquema de conexión. Es peligroso hasta este punto, pero sí está permitido de ese punto hacia abajo, ¿sí? Como le digo, se requiere que el personal que hace mantenimiento en este esquema de conexión TNCS sea especialista, conozca bien cómo funciona este fichero. Acá tengo tipo 1 en la alimentación, tipo 2 en un punto intermedio en tablero de distribución, y tipo 3 en los bornes de la carga prácticamente. ¿Sí? Este borno de la carga se coloca el tipo 3. ¿Sí? Esto para garantizar que la sobretensión que se manifieste en este toma corriente de la última carga sea de menor valor posible. Ahora, ¿qué dice el reglamento con respecto a los dispositivos de protección de las técnicas que van solidarios con los DPS? Se puede colocar en dos formas. Se puede colocar como está en el dibujo, ¿sí? Dice, este es el caso A que indica el reglamento, dice, si el DPCC es dispositivo de protección de cortocircuito, puede ser fusible o puede ser térmica, que está representado por este rectangulito. Y este es el DPS. Esta es la condición habitual de la línea que va a la carga, se conecta al DPS que se conecta a tierra, ¿no es cierto? Acá dice, se asegura la continuidad del servicio, pero no queda asegurada la protección de la instalación y la de los equipos frente a eventuales futuras sobretensión. ¿Qué dice? Que sí. Actúa de este DPS, esta térmica va a actuar, se va a abrir el circuito y queda sin protección. O sea, me protegió en la primera descarga, en la segunda descarga no me protege.
la instalación eléctrica. Por eso les digo yo que cuando se coloca este dispositivo en el manual del tablero eléctrico hay que indicar que en el caso de tormenta eléctrica o periódicamente, cada mes, cada 15 días, según las prioridades que hay que darle a la alimentación, se deba revisar la situación del DPS. Otra forma de conectar es esta que no es recomendada porque dice, si en este caso, dice, si los DPCC se instalan agua arriba del circuito en el que se encuentra instalado DPS, la avería o destrucción de DPS puede producir la interrupción de la alimentación eléctrica. La interrupción del circuito permanecerá hasta que el DPS sea reemplazado. O sea, si esto dispara, me hace saltar la térmica y me quedo sin alimentación, mientras que en el caso anterior, si esto dispara, sigo con la alimentación. El tema es que acá pierdo, quizá no me avisa que esto disparó. En cambio, en el segundo caso, al disparar me está avisando porque me quedé sin energía que disparó. ¿Sí? Digamos que uno tiene su ventaja y su desventaja. Y la tercera oportunidad que me da el reglamento es colocar una protección doble, o sea, poner dos en paralelo. ¿Sí? Si yo tengo que mantener un equipo con mayor certeza de continuidad de servicio y de protección, un equipo muy caro, por ejemplo, lo que puedo hacer es conectar en paralelo dos equipos de protección con sus DPS respectivos. Pueden ser los dos iguales, idénticos, pero siempre va a haber uno más rápido que el otro. Siempre va a actuar uno más rápido que el otro. Entonces, cuando uno sale del servicio, me va a quedar el segundo prestando el servicio del primero. ¿Sí? Esto no quita que también debo garantizar el mantenimiento permanente en el caso de descarga atmosférica y en la revisión periódica de estos dispositivos, ¿no? Para garantizar la continuidad de esa protección de sobretensiones. Y con respecto a esto, vuelvo a reiterar, acá tenemos el cálculo de la impedancia inductiva de un cable, es el producto de 2 por pi, es 3.14, ¿no? El número pi de geometría, multiplicado por la frecuencia, que es la frecuencia de la red, la frecuencia de la corriente que circula y la impedancia del cable. L depende del diámetro del cable, de la longitud del cable, depende si hay vueltas, la cantidad de vueltas que tiene una bobina, por ejemplo. Y de esa bobina depende del diámetro y la cantidad de vueltas de bobina. L es una particularidad del cable. Esta constante, con el valor constante, y F es la frecuencia de la descarga que ocurra. Como dijimos que este valor es muy alto. Entonces tenemos que tratar que este valor de L sea lo más bajo posible, para que el producto de la reactancia sea baja. Si el valor de la reactancia es baja, la caída de tensión que se produce, que es I por XL, o sea, la corriente de falla o de descarga por L, va a ser la diferencia, esa caída de tensión, la diferencia de tensión que va a estar manifestada entre este punto y este. O sea, en las masas eléctricas y los dispositivos de tracción interior, esa tensión debería ser menor que 1 kilovoltio para que los equipos no se dañen. ¿Sí? Por eso que A más B y más C, en este caso que este DP esté acá abajo, debe ser la longitud menor de 0,5 metros. Recuerda, no es conveniente, lo conveniente es colocar dispositivos de protección directamente en serie con el circuito DPS. Otra forma de conectar para garantizar eso es que esta conexión se haga de esta forma, entonces ya no cuenta la longitud de cable acá, solamente cuenta la longitud de cable del descargador a la barra. Por supuesto acá me falta la térmica que recomienda. Son dibujos que no sé por qué lo hace, no me gusta esta cuestión de la EA, porque me parece que no es imposible hacer esa conexión, porque no puedo entrar con un cable de 70 milímetros a un DPS, donde la capacidad del borde del DPS es de 25 milímetros. Yo creo que cuando hicieron este gráfico en la EA se olvidaron de analizar si hay posibilidad de hacer esta conexión o no. Quizás con cables de baja sección sí, pero en grande consumo es imposible hacer este tipo de conexión. Sin embargo, está como ejemplo. Dice que el valor D debe ser menor que 50 centímetros, 0,5 metros. Los conductores de puesta a tierra de DPS en el origen de la instalación o en su cercanía debe ser una sección mínima de 16 de cobre o equivalente en otro material.
consiste en un sistema de protección contra la descarga atmosférica, protección primaria. Es necesaria una sección de 16 milímetros de cobre equivalente en otro material para los DPS ensayados de acuerdo al reglamento de la norma 61. Bueno, se me dice cuál es la sección mínima. ¿Sí? La sección máxima no supera los 25 milímetros o 35 milímetros en algunos casos. ¿Alguna preguntita? Necesito que hagamos un descansito de 15 minutos, ¿puede ser? ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora? ¿Todo bien? No, profe. Bueno, descansamos 15 minutos, ¿le parece? Hasta las 20:45. Necesito ir al baño. ¿Está bien? Sí, sí. Pues sí. Bueno, hasta las 20:45, ahí volvemos. Una consulta, compañeros. ¿Hay un grupo de WhatsApp así como de estudiantes del curso o no? No que yo sepa. Ah, bueno. No se les pinta que armemos uno, porque a mí se me hizo un poco de enredo con eso de las clases. Revisé lo de la clase esa que me dijeron que envió el 18 de marzo y sí la tengo, pero no es de lo que yo estaba hablando.